Buenas noches, ingenieros, compañeros. Este es el grupo número 10 del octavo semestre C1 de la materia Inteligencia Artificial. A través de este video vamos a poner en conocimiento el tema de los asistentes virtuales. El grupo número 10 está integrado por Nayeli López, Cristian Ormaza, Manuel Sancho, Stalin Cañar y quienes habla Pablo Quimí. Como primera medida vamos a abordar la introducción, el contexto y la justificación. Es bien sabido que en la actualidad los asistentes virtuales han ocupado un nicho importante en la vida diaria, tanto empresarial como personal, ya que su eficacia y eficiencia ha permitido que se hagan de un nicho en el mercado. La presente investigación pretende definir qué son los asistentes virtuales, verificar cada una de sus principales características, sus tipos y la importancia que presenta en la actualidad. Siguiente, por favor. Vamos a abordar los objetivos generales. El objetivo general que sería analizar los conceptos, características, beneficios, con el propósito de determinar las razones de su importancia y de su auge. Como objetivos específicos, es decir, para lograr este objetivo principal, vamos a hacer una búsqueda de información confiable, de bibliografía confiable, alusivo a definiciones, usos y beneficios de los asistentes virtuales. De igual manera, también vamos a abordar el objetivo específico de afianzar estos dichos conocimientos a través de un video explicativo, que es el que estamos realizando al momento. A continuación, mi compañera Nayeli López. Siguiente. Primero le vamos a dar la definición de asistentes digitales. Los asistentes digitales son programas de software diseñados para interactuar con los usuarios y realizar tareas. Con su nombre, mediante la interacción del lenguaje natural, los asistentes digitales son comunes en los dispositivos móviles utilizados para realizar una amplia gama de tareas, como responder preguntas, enviar mensajes de texto, realizar búsqueda en línea, reproducir música. Por ejemplo, los más populares tenemos de asistentes digitales incluye el Siri de Apple, el Google Asistente y la Alexa de Amazon. Siguiente. Tipos o clasificación. Los asistentes personales generales, estos asistentes como Siri, Google Asistente y Alexa están diseñados para ayudar las tareas cotidianas como hacer llamadas, enviar mensajes y configurar los recordatorios y búsquedas en líneas y más. Los asistentes especializados se trata de asistentes de tareas específicas o como asistente de viaje o asistente financiero. Los asistentes virtuales de salud y bienestar, estos asistentes están diseñados para ayudar y gestionar la salud del bienestar personal y proporcionar recordatorios médicos y actividades físicas y consejos de salud. Los asistentes virtuales de entretenimiento se ofrecen entretenimiento como recreación, recomendar películas, programas o televisión o música o contar chistes. Siguiente. A continuación le vamos a hablar sobre los algoritmos y modelos. Los algoritmos personalizados. El filtrado colaborativo, este recomienda con contenido basado en preferencias y comportamientos del usuario, análisis de sentimientos, evaluar las emociones detrás del texto, de la voz del usuario y la persona de la respuesta. El algoritmo de aprendizaje automático, este se clasifica en 4, la clasificación, las consultas del usuario en categorías predefinidas, agrupamiento, agrupa constante simulación y análisis posteriores para proporcionar respuesta, la regresión, preside los resultados basados en la historia o los patrones identificados, el aprendizaje de refuerzo mejora el desempeño de asistente a través de la interacción continua con los usuarios. Los modelos de aprendizaje de refuerzo utilizan entre agentes de inteligencia artificial en el entorno donde las acciones tienen consecuencias a largo plazo, como en los juegos y la navegación automática. El modelo personalización es un sistema que recomienda, basado en factorizaciones de matrices, utilizado para personalizar las recomendaciones de contenido basada en el comportamiento del usuario y las preferencias. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Continuando con el tema, vamos a ver lo que es la
el lenguaje natural NLP y cómo la biblioteca NLKT ha revolucionado en este campo. Es una disciplina de inteligencia artificial que se enfoca en interacción entre computadoras y lenguaje humano, permitiendo a las máquinas comprender e interpretar la generación de un texto de manera similar a los humanos. Siguiente. Importancia y las aplicaciones. La relevancia, sí, de esto es que podemos en la vida cotidiana y en diversas industrias, desde los motores de búsquedas que interpretan nuestras consultas, los chatbots, que nos ayudan en nuestras preguntas, el NLP. Se presenta innumerables aplicaciones en el ámbito médico, ayuda a analizar grandes cantidades de datos clínicos para mejorar un diagnóstico y el tratamiento. En el campo de la educación facilita el aprendizaje adaptativo y la evaluación automatizada de conocimientos, además de la industria del entretenimiento. Siguiente. Ya, tenemos lo que es la biblioteca NLKT. Es una herramienta fundamental en el mundo del NLP. Es la Biblioteca del Lenguaje Natural, Tolkien, o NLKT, desarrollada en Python. Proporciona una amplia gama de herramientas y recursos para el procesamiento del lenguaje natural, desde la tokenización y el etiquetado hasta la generación del lenguaje natural. Ofrece una interfaz fácil de usar para trabajar con texto en Python, con una comunidad activa, desarrolladores y una extensa documentación. Siguiente. Tenemos lo que es las funciones. En este caso, las principales funciones de tokenización, que consiste en el texto o en palabras o frases más pequeñas, el etiquetado gramatical, que asigna categorías a las palabras según su función gramatical. La eliminación de sparse words, que son palabras comunes pero poco informativas que eliminan del texto para mejorar la calidad del análisis y el análisis sistemático. De estas tareas se permite realizar una variedad de aplicaciones desde la búsqueda de información hasta la traducción automática. Siguiente. Así también tenemos lo que es la aplicación y la creación de los chatbots inteligentes utilizando funcionalidades. Podemos desarrollar y capaces de comprender y responder preguntas a los usuarios de manera natural. Por ejemplo, un chatbot a un cliente puede analizar las consultas de usuarios, identificar palabras claves y generar respuestas relevantes utilizando NLKT, interacción entre humanos y máquinas. Siguiente. Asimismo, en conclusión, el procesamiento del lenguaje natural de la biblioteca son funciones para una amplia variedad de aplicaciones en el ámbito de inteligencia artificial de la computación, desde la comprensión de consultas, búsquedas y respuestas. Siguiente. Ya. También tenemos lo que es la descripción del texto. Lo que permite es que podamos ir buscando fragmentos o a su vez buscando herramientas para poder mejorar lo que es la clasificación de algunos textos que se requieren en ese momento. Siguiente. Ya, tenemos lo que es la generación del lenguaje natural. Es un concepto para poder mejorar la calidad de lo que es el sistema de la creación de texto coherente, por ejemplo, palabras correctas, y también, por ejemplo, ir formando frases que pueda ir en ese momento adecuando, ya que si es que no tuviéramos esto, nos generaría solo un texto, pero no tendríamos un comprendimiento para el lenguaje humano. Siguiente. Ya, así mismo tenemos lo que son las herramientas y recursos. Esto es más en la parte de lo que es la programación que vamos a utilizar más adelante. Siguiente. Ya, aquí tenemos lo que es la discusión sobre los desafíos actuales en el campo, el lenguaje de la comprensión del texto, la ambigüedad del lenguaje.
perspectivas futuras y posibles avances del procesamiento del lenguaje natural. Siguiente. Ya, aquí tenemos la parte que hemos utilizado del código en Python. Sí, la primera parte es un fragmento de un código del NLKT, obviamente algunas funciones y los submódulos necesarios para realizar el procesamiento del lenguaje natural. La línea nlkt.download. Se descargan los recursos adicionales que se necesitan en la tokenización y la lista de Sparword. Siguiente. Ya aquí también tenemos la parte donde que se define la llamada del procesar de entrada, o sea, que toma como entrada una cadena de texto y realiza varias operaciones de procesamiento del texto sobre ella. En primer lugar, la entrada se convierte en minúsculas usando la entrada el lower. Luego tenemos lo que es la word token. Lo que hace es esta divide en la lista de palabras como tokens. Y también lo que tenemos es utilizando lo que es el lenguaje, obviamente en inglés. Siguiente. Y por último tenemos esta parte de aquí, donde que hacemos es la función de procesar entrada. Se define un texto del usuario de entrada que representa el usuario. Luego de eso se llama la función procesar entrada. Es una cadena como un argumento y resultado se almacena en una variable palabra clave. Finalmente se imprime la lista de palabras claves que se busca en consola. A continuación, mi compañero. Saludos, estimado ingeniero. Siguiendo con la exposición, seguimos con el caso de estudios y resultados. Descripción de los conjuntos de datos utilizados, implementación del modelo y resultados obtenidos, análisis e interpretación del resultado. Para la descripción de los conjuntos de datos utilizados, en este estudio se utilizaron dos conjuntos de datos principales. El conjunto de datos de entrenamiento para el modelo de clasificación de intenciones. Este conjunto de datos consta de una serie de entradas del usuario, intenciones asociadas. Cada entrada de usuario está etiquetada con la intención que representa como buscar clima, libro, ver información. Sí, así, otros ejemplos más. Esta colección se utiliza para entrenar un modelo de clasificación de intenciones. En el conjunto de datos de prueba, este conjunto de datos se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo entrenado. Contiene entradas de usuarios similares a las del conjunto de entrenamiento, pero sin las etiquetas de intención. El modelo clasifica estas entradas como una de las intenciones predefinidas y luego compara las predicciones con las intenciones reales para evaluar la precisión del modelo. La implementación del modelo y resultados obtenidos. El modelo de clasificación de intenciones se implementa utilizando una arquitectura de red neuronal recurrente, específicamente una red LSTM, que es la memoria a corto plazo. La biblioteca TensorFlow en Python se utiliza para crear y entrenar modelos. El proceso de implementación del modelo incluye los siguientes pasos, como son preprocesamiento de datos. La entrada del usuario se tokeniza y se convierte en una secuencia de números enteros utilizando técnicas de tokenización similares a las que se muestran en el código anterior. Además, el conjunto de datos se adaptó al formato requerido por el modelo. En la definición y entrenamiento del modelo, se construyó una red LSTM utilizando TensorFlow, donde una capa de instrucción representa palabras como vectores densos, seguida de una capa LSTM y una capa de salida softmax para la clasificación de intención. Se utiliza el conjunto de datos de entrenamiento para entrenar el modelo hasta lograr una precisión satisfactoria. El siguiente paso es la evaluación del modelo. Una vez finalizada la capacitación, el modelo se evalúa utilizando el conjunto de datos de prueba. Se calculan métricas como la precisión, la recuperación y la puntuación F1 Score.
para evaluar el rendimiento del modelo en la clasificación de intenciones. Los resultados obtenidos muestran que el modelo tiene una alta precisión en la clasificación de intenciones, con una precisión promedio del 90% en el conjunto de datos de prueba. Análisis e interpretación de los resultados. El código descarga paquetes adicionales de la biblioteca NLTK con PUM-KT y StoreWord, que son necesarios para realizar el procesamiento del lenguaje natural. Luego, procesa la entrada del usuario tokenizando la frase y eliminando las palabras vacías y la puntuación. Finalmente, imprime las palabras claves procesadas, basada en la entrada del usuario, que en este caso es cuál es el clima en Nueva York mañana, mostrando las palabras significativas para la consulta. Como nos muestra aquí en el resultado ya ejecutado el código, ¿no? Nos muestra las palabras clave, es el clima en Nueva York mañana. El análisis de los resultados revela la eficacia del modelo de clasificación de intenciones para identificar con precisión la intención detrás de la entrada del usuario. La alta precisión lograda demuestra la capacidad del modelo para comprender y responder adecuadamente a diversas solicitudes y consultas a los usuarios. Esta precisión demuestra que los asistentes virtuales basados en este modelo pueden proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria al comprender con precisión las solicitudes de los usuarios y brindar respuestas relevantes y útiles. Aquí tenemos algunos ejemplos de los asistentes virtuales que existen, son como por decir famosos. Tenemos al asistente de Google, que es un estudio realizado por el mismo Google, demostró que entendió correctamente el 95% de las consultas de los usuarios y proporcionó respuestas adecuadas al 85% de las veces consultadas. Tenemos el Amazon de Alexa, que un estudio de la Universidad de Washington encontró que Alexa puede comprender correctamente el 70% de las consultas de los usuarios en entornos domésticos inteligentes. Y por último tenemos el Apple de Siri. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que Siri entendió correctamente el 83% de las consultas de los usuarios en un entorno de teléfono inteligente. Estos son algunos de los ejemplos de investigación y desarrollo en el campo de asistentes virtuales. Continúan a un ritmo rápido. Se espera que los modelos de asistentes virtuales se vuelvan cada vez más complejos y potentes en los próximos años. Muchas gracias. Muy buenas, ingenieros, compañeros. A continuación voy a hablar de un tema que lleve con la investigación, que viene siendo la discusión, con dos parámetros que vamos a ver: las limitaciones y desafíos y implicaciones éticas y sociales de los asistentes virtuales. A continuación vamos a ver las limitaciones y desafíos. Los asistentes virtuales han avanzado significativamente en los términos de capacidad y usabilidad, pero aún enfrentan varias limitaciones y desafíos que afectan su adopción y eficacia en diversos contextos. A continuación se discuten algunas de estas limitaciones y desafíos clave. Tenemos la comprensión al lenguaje natural. Aunque los asistentes virtuales han mejorado en la comprensión del lenguaje natural, aún pueden enfrentar dificultades para interpretar el contexto y las intenciones del usuario, especialmente las conversaciones complejas o ambiguas. Esto puede resultar en respuestas inaceptadas o incompletas, lo que reduce la satisfacción del usuario y la utilidad del asistente. Un ejemplo claro es que podemos preguntar preguntas muy específicas, como por ejemplo si queremos ir a un restaurante, pero que tenga dicha comida en general, pero que tenga otra característica que nosotros hemos visto. Pero sin embargo, el asistente en la mayoría de los casos se suele confundir y nos puede recomendar cosas que nosotros no están ni cerca de lo que nosotros deseamos. Siguiente. Tenemos la personalización limitada. La capacidad de la personalización de los asistentes virtuales todavía es limitada en muchos casos. A menudo los usuarios tienen que proporcionar una cantidad significativa de información personal para recibir respuestas personalizadas, lo que plantea preocupación sobre la privacidad y la seguridad de datos. Esto se da mayormente cuando queremos algo muy específico, dicho del tema anterior, pero en este cambio es cuando soltamos mucha información. Por ejemplo, cuando queremos una marca de color, que solo vemos solo el color de un pantalón de una marca. No nos sabemos el nombre, pero vamos detallando poco a poco cómo nos gusta, la talla que queremos, qué talla somos. Entonces eso puede ser una preocupación, ya que damos mucha información y no es información que nosotros queramos dar, porque solo queremos que con poca información ya nos dé lo que nosotros buscamos. A continuación, el siguiente.
La dependencia de la conectividad al Internet. La mayoría de los asistentes virtuales dependen de una conexión a Internet estable para funcionar correctamente. Esto puede ser problemático en áreas con cobertura de red deficiente o durante interrupciones temporales de Internet, lo que limita la accesibilidad y la utilidad de los asistentes virtuales en ciertos contextos. Si bien hoy en día se pueden descargar una base de datos con asistentes virtuales, estos no están muy completos y por lo general para la utilidad, si bien puede ayudar para el contexto que tenemos, pero en zonas que no hay, es muy limitado la conexión a Internet, no nos puede satisfacer completamente. Siguiente punto, vamos a ver las implicaciones éticas, sociales y su uso. El rápido avance de la tecnología de los asistentes virtuales plantea una serie de cuestiones éticas y sociales que deben abordar para garantizar un uso responsable y beneficioso de esta tecnología. A continuación se expondrán algunas de las implicaciones más relevantes. La privacidad y protección de datos. El uso de los asistentes virtuales implica la recopilación y el procesamiento de datos personales del usuario, lo que plantea las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos. Existe el riesgo de que los datos recopilados puedan ser utilizados de manera indebida o compartidos con terceros sin el consentimiento del usuario, lo que podría comprometer la seguridad y seguridad. Un claro ejemplo es cuando necesitamos comprar algo e ingresamos muchos datos en nuestra tarjeta. Si bien esto no pasa cuando tienen asistentes virtuales de empresas grandes en los que se crea estos asistentes virtuales, para alguna persona que se hace ciberrobo puede hacer un delito y nos pueden robar nuestra información. A continuación, el siguiente. El aislamiento social. Si bien los asistentes virtuales pueden mejorar la accesibilidad y la conveniencia de la tecnología para ciertos grupos de usuarios, también existe el riesgo de que contribuyan a aislamiento social al fomentar interacciones interpersonales y reducir la necesidad de comunicaciones de cara a cara. Si bien esto puede ser, de alguna manera, nos facilita la vida ya que nos ayuda a simplificar muchas cosas, nos separa un poco de la realidad ya que al día de la comunicación humana, es decir, a la hora de comprar online o hacer transferencias interbancarias o hacer servicios que si bien nos ayudan o es más rápido, pero poco a poco nos ayudan, poco a poco nos separan de interacción humana. Y por último, el impacto en el empleo. La optimización impulsada por los agentes virtuales y la inteligencia artificial podría tener un impacto significativo en el mercado laboral. Esto podemos darlo ya que en lo general, como estamos viendo hoy en día, en las empresas comienzan a contratar servicios de que tengan inteligencia artificial o en este caso asistentes virtuales. Y esto al ser reemplazado por una persona, a la persona puede ocasionar un desempleo masivo y afectar muy negativamente en su economización y en su seguridad. Buenas noches. Como último punto vamos a abordar las conclusiones. La primera parte hace referencia al resumen de los hallazgos y los logros alcanzados. Como se pudo evidenciar en el video, se ha hecho uso del lenguaje Python y sus librerías para que el asistente virtual conteste preguntas alusivas al clima en Nueva York. De igual manera, se puede evidenciar que dichas preguntas fueron respondidas con alta precisión, lo que evidencia que tiene un gran nivel de eficacia. En el caso de las contribuciones y recomendaciones, en el apartado de las contribuciones, podemos aportar que la presente investigación abordó de manera exitosa los conceptos, la importancia del funcionamiento de asistentes virtuales. También se le realizó una prueba, como se indicó anteriormente, cuyo resultado reveló la efectividad de los asistentes virtuales al momento de responder satisfactoriamente a los requerimientos de los usuarios. Como tercer punto, hay que tener en cuenta que a pesar de que presentan una gran ayuda a un usuario o a una empresa, se debe hacer un uso responsable de los asistentes virtuales, ya que se deben tener en cuenta cuestiones en el ámbito de la responsabilidad, transparencia, economía, protección de datos, privacidad, entre otros. Siguiente. La recomendación que podemos aportar es que, ya que nos manejamos en un ambiente bastante dinámico de tecnología, es revisar constantemente las novedades acerca de los asistentes virtuales, ya que al moverse en un entorno dinámico y tener una actualidad, una gran demanda, una cantidad considerable del material expuesto seguramente ya tendrá que ser actualizado. De esta manera damos por concluida la investigación y el video. Agradecidos de antemano.